¿Cuál es el tema que continúa? La semana pasada les compartí lo que era el valor del Antiguo Testamento. Ya tenemos una idea más o menos para continuar con este tema. ¿Se acuerdan que hablábamos de la importancia de por qué nosotros tenemos el Antiguo Testamento, pero por qué lo servía y todo eso? ¿Sí se recuerdan, no? Lo que estuve explicando. Y esto estaba en el Antiguo Testamento, era una parte de lo que era la ley, los 10 mandamientos. ¿Sí saben ustedes que está en el Antiguo Testamento, no en la ley, no los 10 mandamientos del sábado? Pero nosotros no cumplimos el sábado, sino el domingo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros el domingo y no el sábado? Estamos en la nueva alianza, resucitó el Señor, ¿correcto? Las dos respuestas están bien. Nosotros no somos judíos, somos cristianos. El mismo San Pablo dice, si la primera alianza hubiera sido perfecta, ¿qué necesidad había de otra? Y en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos que le dio Dios a Moisés, estaban lo que era el sábado. Esto es para los, como llaman, adventistas del séptimo día, que ellos dicen que son la iglesia de Dios, que ellos cumplen, porque ellos cumplen el sábado. ¿Sí han escuchado ustedes eso? Yo me río porque no me he encontrado ninguno de ellos, pero sí me río delante de ellos. ¿Por qué? Pero cuando usted dice sábado, pero nosotros los reunimos el domingo. Pero ellos le van a decir a usted, pero si son los mandamientos de Dios, es lo único que Dios escribió con su dedo, lo demás lo escribieron los profetas que Dios habló a través de ellos, inspirados por el Espíritu Santo escribieron. Pero los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Y eso, dicen ellos, usted no lo puede quitar. Claro, nosotros no lo podemos quitar, la iglesia no lo puede quitar, pero quien sí lo puede quitar es Cristo. Y sabemos que Cristo es Dios. Otra cosa que tienen que saber ustedes, sábado. No es lo mismo sábado que sabat. En el Antiguo Testamento se habla de sabat, que significa descanso. El sábado que nosotros conocemos hoy en día, de los días de la semana, si sabe usted que ese día está dedicado a un dios pagano, que se llama Saturno, por eso se llama sábado, Saturday. Todos los días de la semana son los que nosotros conocemos de lunes a domingo, son dioses paganos. En el Antiguo Testamento usted solo va a encontrar primer día, segundo día, tercer día, séptimo día, hasta el séptimo día. No existe como los días que conocemos hoy nosotros en día. Entonces ahí se confunden los de adventistas del séptimo día, que al escuchar ellos sabat, para ellos sábado, lo mismo es como ellos leen la Biblia y encuentran una palabra que dice amén, y lo mismo que amén. Abran, que Abraham, para ellos lo mismo, ¿no? Y si ven que un acento o una coma hace la diferencia en la Biblia, entonces no es lo mismo sabat que sábado, cosa que tienen que saber. Vamos a ver cuando alguien de ustedes se encuentre por ahí, que le digan que ellos cumplen el sábado. Pero cumplir el sábado no quiere decir que usted se va a reunir el sábado, o que no va a hacer descansar el sábado, o que no va a hacer nada. Vamos a ver que los días Éxodo 20, 10, 11, ¿qué significaba? Aquí vamos a ver el mandamiento que Dios le dio a Moisés, que tienen que cumplir. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 10, 11. Aquí donde Dios le dio los mandamientos a Moisés, empieza todos los mandamientos del Éxodo 21 en adelante, pero en el 10 y 11 aparece lo que es el sábado. ¿Por qué nosotros no lo cumplimos? ¿Por qué nosotros el domingo? ¿Por qué lo reunimos? Ya uno de ustedes dieron respuesta. Porque Cristo resucitó el primer día de la semana, que es domingo.
y que eso era para el pueblo judío. Otra cosa que ellos se confunden, porque en el Antiguo Testamento todas las leyes, los mandatos que Dios dice son perpetuos. Pero perpetuos, ¿hasta cuándo? Hasta que se cumpla la ley, hasta que se termine, alguien la cumple. ¿Y quién la cumplió? Cristo. Ya se cumplió la ley, ya ese mandamiento, ya Cristo lo puede cambiar. ¿Por qué? Ya lo cumplió. No se podía cambiar mientras existía Cristo, estaba vivo Cristo, porque nadie había cumplido la ley, entonces no la podía cambiar. Pero ya cumpliendo la ley, ya se la puede cambiar. Y por eso ve que nosotros ya comenzamos el primer día, domingo, comenzamos con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros comenzamos el Nuevo Testamento, los cristianos. Nace Cristo, resucita Cristo, perdón, nacemos nosotros como cristianos. Pero vamos a ver qué dice Éxodo, el mandamiento. Escuchen bien, miren las cosas que tenían que hacer el sábado. ¿Qué pasaba con una persona que no cumplía el sábado? Y alguien que diga ustedes no son la iglesia de Cristo porque ustedes no cumplen el sábado. Cuando les venga a decir eso a alguien, a usted en su casa, a alguna persona que no es de la iglesia católica, les lee esto y dirá, ustedes cumplen esto, Éxodo 20, el mandato de Dios que dice que tienen que cumplir el sábado, pero solo el sábado. ¿Qué tienen que hacer el sábado? ¿Qué pasa con una persona que no cumple el sábado? Éxodo capítulo 20, versículos del 10 al 11. Pero el día séptimo es día de descanso en honor de Yahvé, tu Dios. El día séptimo, si ve que no habla de sábado, está hablando de día ordinario, números ordinarios, séptimo, primero, segundo, tercero. El séptimo día es dedicado a Yahvé, a Dios. Continuemos. No harás ningún trabajo. Dice, no harás ningún trabajo. Si es trabajo, y se acuerdan de la lectura del Evangelio de hoy de San Lucas. Un demonio. ¿Y en qué día lo hizo? ¿Y por qué se molestaron judíos? Porque dice que estaba trabajando. ¿Y por qué mataron a Jesucristo? Porque según lo que dice el mandamiento, continuaron. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habite en tu ciudad. Aquí nada de nada. Por eso los judíos, antes de que llegara el sábado, el día de descanso, preparaban todo, dejaban todo. Dejaban su comida, pero que no podían ni encender fuego, tenían que dar ciertos pasos, no tenían que caminar, ciertos pasos de no hacer nada, pero se llama descanso, sábado, sabbat, descanso. Continúa. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. ¿Qué dice? Que Dios creó el mundo y al séptimo día, Él dice, descansó y lo santificó. Por eso nosotros, dice, somos la iglesia de Cristo, porque nosotros cumplimos el sábado. Lo santificó, el séptimo día creó el Dios al mundo, el 6 días lo creó, el séptimo descansó. Sabbat, descanso. ¿Ahí se termina, hermano? Sí. Ok, bueno. Vemos, está hablando Dios de un día santo, un día santo. Entonces Dios dice que creó el mundo y al séptimo día descansó. Escuchen bien, estamos hablando del Antiguo Testamento. Si Dios creó el mundo en 6 días, en el séptimo de Él, está hablando de los días de Dios. No está hablando de los días que nosotros conocemos. Está hablando de los días de Dios. Ahí mismo, vámonos a Génesis. Génesis 1, 14 al 18. Aquí vamos a ver que no está hablando Dios de los días que nosotros conocemos. Está hablando de que en el cuarto día Dios creó al sol, al día y la noche, a lo que nosotros conocemos como días nuestros, en el cuarto día de Él. Entonces Dios está hablando de los días de Dios, no está hablando de los días de nosotros. Génesis 1, 14 y 18, hermano. Dijo Dios: haya luceros en el firmamento celeste, para que
para separar el día de la noche. ¿Y separar qué? Si ves, Dios está creando el mundo. En el cuarto día, separa Dios. Continúe, hermano. Y sirvan de señales para solemnidades, días y años. Solemnidades. Por eso es que en el Antiguo Testamento usted va a ver que los judíos se dirigían por las lunas, festividades, luna llena, luna nueva y todo eso, lunas de sangre y todo, va a ver todos esos signos que Dios le había dado para fiestas y nubelunio. Continúa. Sirvan también de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para regir el día y el lucero pequeño para regir la noche. Está hablando del sol y la luna. Continúa. Y las estrellas. Y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Atardeció y amaneció, día cuarto. ¿Qué día fue? El cuarto día de Dios. No está hablando de nuestros días. Y ve que en el cuarto día de Él está creando el cielo, como se llama, la luna y el sol, rigiendo las estrellas, dividiendo la oscuridad con la luz. Entonces vemos que sábado es descanso, pero no está hablando del sábado. Para que vea también que habla de un año sabático. En Levítico, vamos a leer el Levítico 25, 1 al 4, así algo corridito para que usted vea. Se trata de descanso, no trata de un día. Aquí habla de un año que Dios le mandó al pueblo de Israel. Trabajarás la tierra, dice, por 6 años, pero al 7º año descansará un año la tierra. Yo les daré fruto, dice, en abundancia para que ustedes cosechen para el siguiente año, que la tierra descanse, porque necesita un descanso. Y es lo que Dios quiere, por eso se llama descanso. Si Él descansó, una creación estaba construyendo, descansó. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros descansemos. ¿Qué es lo que nosotros vivimos? Esclavos del trabajo. ¿Cuántas personas tienen 2, 3 trabajos y trabajan 7, 24? Si no trabajan más porque el cuerpo no les da. ¿Trabajamos qué? Para ganar una miseria, para vivir, decir bien, pero ¿a qué se le llamará bien? Si el mismo Salomón, que tuvo toda la riqueza que Dios le dio, que nadie podía tener esa riqueza como Salomón, nunca encontró la felicidad. Eso es una figura de toda la riqueza de Salomón, que quiere decir que la riqueza que tenemos en el cielo, para eso que tenemos que trabajar nosotros. Para eso debemos levantarlos con ese ánimo, con ese afán. ¿Para qué? Trabajar, pero también descansar. Vamos a ver que Levítico, hermano, 25, 1 a 4, para leer un poquito rápido. Vamos a ver aquí, estamos hablando de Sabbat, estamos hablando del sábado, un año sabático. Dijo Yahvé a Moisés en el monte Sinaí: comunica esto a los israelitas. Cuando hayas entrado en la tierra que yo voy a daros, la tierra tendrá también su descanso en honor de Yahvé. ¿En honor de quién? De Dios. Dios la creó, Dios se la dio, pero dice Dios también la tierra necesita descanso. ¿Qué es lo que pasa hoy en el día en el mundo entero? Que explotamos de más la tierra, que por eso suceden catástrofes, terremotos, maremotos. ¿Por qué? Porque no dejamos descansar la tierra. La tierra necesita un descanso igual que nosotros. ¿Por qué las personas se envejecen tanto rápido en este país? ¿Por qué? Por el ajetreo que llevan, la rutina que llevan diario. Levantamos la misma rutina, comemos para trabajar, trabajamos para comer. Esa es la rutina que nosotros vivimos aquí. Sembrarás tu campo durante 6 años, y 6 años podarás tu viña y cosecharás sus frutos. Pero el 7º año será de completo descanso para la tierra, un sábado en honor de Yahvé. No sembrarás tu campo, ni podarás tu viña. Vemos aquí que hay un sabbat de descanso, un año sabático. Cuando usted escuche eso, sabbat, descanso. Aquí vemos que no solo es un día para el ser humano, pero un año para la tierra.
Aquí viene, aquí se terminó allí, ¿verdad, hermano? Sí. Vamos a Éxodo 31, el versículo 12 al 17. Aquí viene algo bonito. Éxodo 31, del 12 al 17. Aquí viene lo que pasa con una persona que no cumple el sábado. Éxodo 31, 12, 17. Anótelo bien, cuando alguien viene adventista del séptimo día, venga, le lee ese Éxodo 31, al 12, al 17, a ver si lo cumplen ellos. Y por eso es que el evangelio de hoy, los judíos querían matar a Jesucristo, porque Jesucristo violaba el sábado, no cumplía el sábado. Pero ¿qué estaba haciendo Jesucristo? Porque él mismo ya estaba profetizado que Dios hizo un pacto con Israel, pero Israel violó ese pacto. Y en ese pacto había los 10 mandamientos y había un día que era festivo a él. Entonces Dios dice que aborreció ese día porque ellos lo aborrecieron a él. Entonces dice, traeré un nuevo otro día. Allá lo vamos a ver en Hebreos 4:8, donde aparece, dice que Dios cambió a otro día. Pero ahorita vamos a ver qué pasa con los que no cumplen el sábado. Éxodo 31, 12, 17. Yahvé habló así a Moisés: di a los israelitas, no dejéis de guardar mis sábados, porque el sábado es una señal entre mí y vosotros. Aquí lo que estaba explicando, una señal que había entre el pueblo de Dios y Dios, un pacto, una señal. Continúa. De generación en generación. De generación en generación. Entonces ahí es donde se confunden los protestantes, porque ellos dicen todos los pactos allá en el Antiguo Testamento de generación en generación. ¿Quiere decir esto? ¿Toda la vida? No. De generación en generación mientras está vigente el pacto. Pero como ellos lo rompieron, entonces Dios tuvo que traer una nueva alianza, mucho mejor que la primera. Continúa. Para que sepáis que yo soy Yahvé, el que os santificó. Guardar el sábado. Escuchen, guardar, está hablando de su pueblo. Continúa. Pues debe ser sagrado para vosotros. Sagrado. El que lo profane morirá. ¿Qué dice? Entonces usted pregúntele a cualquiera que venga del séptimo día, dígale cuántas personas han matado ellos porque no han cumplido el sábado. ¿Saben qué es lo que hacen ellos? ¿Ha visto testimonios de conversión de ellos del séptimo día? Que dicen que ellos cuando violan el sábado, que no una violación, lo que hacen es pedir perdón en público, así, en la iglesia, y ya quedan perdonados. Qué bonito, ¿no? Qué fácil, ¿no? Pero ¿a dónde dice eso en la Biblia? Aquí lo dice claramente. Si el que no lo cumpla, debe morir. ¿Y por qué los judíos mataron a Jesucristo? Porque violaba el sábado. Si ven la lectura de hoy, dice, ¿por qué dice? ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, si mi Padre trabaja, yo trabajo? Que no han escuchado decir ustedes cuando David entró al templo, o los sacerdotes hacen todo en el templo, su trabajo, están trabajando en el día del Señor. Continúa, hermano, ahí se termina. Todo el que haga algún trabajo en él será exterminado de en medio de su pueblo. ¿Qué dice? Exterminado. Cualquier trabajo. Y ahí ustedes lo pueden leer en Éxodo. Hay donde dice que había en el campamento en Éxodo de unos que en sábado salieron a buscar leña y les acababa de dar el precepto Dios, y reunieron al pueblo y hablaron con Moisés y le dijeron qué tenían que hacer. Y Dios habló con Moisés y le dijo que todo el mundo lo apedreie porque tiene que morir por haber faltado el sábado. Continúa. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será día de descanso completo. Completo. Consagrado a Yahvé. Todo aquel que trabaje en sábado morirá. Si vemos cuántas veces dice morir, por una falta. Cualquier trabajo que haga, dice, morirá en sábado. Si ve por qué los judíos están estrictos con el sábado. ¿Se acuerdan que hay muchas lecturas del Evangelio donde los fariseos dicen que andan siguiendo a Jesucristo? ¿Se acuerdan cuando los discípulos de Jesucristo, los apóstoles, iban comiendo espigas de trigo y los fariseos le decían, ¿por qué esos trabajan en sábado? Por una cosita tenían que morir. ¿Y por qué no los mataban? Porque andaban con Jesucristo. Pero como dijo Jesucristo, el hombre es dueño del sábado, no el sábado es dueño del hombre. Ahí se termina, ¿no? Los israelitas guardarán el sábado
y lo celebrarán de generación en generación como alianza perpetua. Si ve, perpetua, ahí donde se equivocan ellos. Dice, perpetua tiene que ver para siempre, no. Perpetua quiere decir mientras está vigente la antigua alianza. Mientras no llegaba Jesucristo estaba vigente, entonces era perpetua. Pero ya llegando a Jesucristo, cumplió la ley, la puede cambiar, la modificó, ya vino Cristo, nueva ley, nuevos mandamientos, nuevo testamento, antigua alianza, nueva alianza. No, no está bien. Ahí está bien. Ahí te lo vamos a dar. Vamos a pasar a Juan 5, 15 al 18. San Juan ya en el Nuevo Testamento. Juan 5, 15, 18. Aquí vamos a ver por qué los judíos quisieron matar a Jesucristo, por lo que estamos hablando. Si vemos que aquí Juan 5, 15 al 18. Por eso está aquí. Les expliqué esto para que vean que todo el que faltaba el sábado por cualquier cosita tenía que morir. Y aquí ya vemos un retrato hablado con Jesucristo y los judíos, con los fariseos más que todo, que siempre andaban ellos. Los fariseos eran los que conocían la ley completamente, eran los más estudiosos de la ley, conocedores de la ley y se la sabían de memoria. Ya vamos viendo cómo Jesucristo ya en vida vaya rompiendo el sábado, ya no lo va como lo va poniendo a un lado y el sábado, y el sábado era el día sagrado para los judíos, pero ya Cristo daba signo que Él era el Hijo de Dios. Vamos a ver que lo diga Juan 5, 15 al 18. Más tarde, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, has recobrado la salud, no peques más. Aquí está hablando de un paralítico, ¿no? Que ya Jesucristo lo había curado. Entonces le dice, pero Jesucristo le dijo que tomara su camilla, pero le dijo, no vuelva a hacerlo. Y por eso que nosotros siempre nos dice que ya cuando nosotros lo confesamos, dice, vete en paz y no peques más, porque te puede suceder algo peor. Continuemos. Mira, has recobrado la salud, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. ¿Por qué lo perseguían? Entonces Jesucristo estaba trabajando el sábado. ¿Y qué decía la ley en el antiguo, allá en Éxodo? Que debía morir el que hiciera cualquier trabajo. Y por eso lo querían matar, solo por hacer un milagro, porque estaba trabajando. Ellos no se admiraron de que Jesucristo levantó a aquel que estaba enfermo en una camilla, que aquel que a ver cuántos años tenía enfermo que no se podía levantar, y Cristo lo levanta. Ellos no se admiraron de eso, como muchos hoy en día, que vamos a la iglesia, pero usted mira un mal ejemplo y ya no va a la iglesia. Viene al grupo y mira un mal ejemplo, ya no viene al grupo, deja el grupo. Usted no vino por Cristo. Y así pasaba con los fariseos. Andaban viendo lo malo, pero no mira lo bueno. Muchas personas se van del grupo porque miran un mal ejemplo. ¿Para qué voy a estar allí? Pero los demás, los buenos ejemplos de los demás, ¿por qué no los miran? Cuando vamos a la iglesia, nosotros no vamos por los malos católicos, vamos por los buenos, principalmente por Cristo. Malos ejemplos, Judas siempre va a haber en todo lugar. Entonces nosotros no vamos por Judas, vamos por Cristo. Continuemos. Pero Jesús les replicó, mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. ¿Haciéndose qué? Si Dios le dio los mandamientos, ¿quién los puede romper o quién los puede cambiar? Dios. ¿Y qué dice que se estaba haciendo igual? A Dios. Y dijo, Dios se los dio, pero yo se los quito. Y estaba vivo Jesucristo. Ya Jesucristo le estaba dando signos a ellos que ya Él iba a cambiar el sábado, ya detestaba el sábado. Por eso Jesucristo en vida, claro, pero como los judíos
más que todos los fariseos, cegados por la soberbia, porque ellos lo sabían todo, porque ellos no podían permitir que otras personas fueran más grandes que ellos. Y Jesucristo siempre los dejaba callados en todo momento, cuando lo querían atrapar, doctores de la ley, los fariseos, saduceos. Pero eso pasa a veces con nosotros, porque a veces nuestra soberbia no deja ver las cosas buenas. El orgullo no deja ver las cosas buenas. Y lo sentimos tan nosotros a veces que los creemos tan santos que a veces que ni queremos ir a confesarlos. Y eso pasa mucho. Si pasó con los fariseos, puede pasar con cualquiera de nosotros. Ahí se termina el 18, hermano, sí. Sí, ahí termina. Entonces vamos a ver en Marcos 2, 23 al 28. Aquí vemos ya Jesucristo ya estaba dando signos ya podemos decir paz, creo que ya con este y otro más, pero ya, ¿verdad? Sí. Marcos 2 del 23 al 28. Si me lo lee, hermano, ahí para allá. Marcos capítulo 2, versículos 23 en adelante. Un sábado en que Jesús cruzaba por los sembrados, sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Él les respondió: ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad, cuando él y los que lo acompañaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la presencia, que solo a los sacerdotes es lícito comer, y cómo les dio también a los que estaban con él? Y añadió: el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Qué le dijo Jesucristo? Que a ella no le importaba el sábado, que él era dueño del sábado. Si es dueño, lo puede cambiar. Si es dueño, puede hacer lo que le quiera. Entonces, nomás para que ustedes tengan una idea, les voy a dar una cita bíblica para que ustedes la lean en su casa, porque ya el tiempo se lo está terminando. Eso en el Antiguo Testamento, cómo estaba profetizado que Dios iba a cambiar ese día. En Oseas 2, 11 al 15, Oseas, así se llama el libro, Oseas. No es que estoy hablando así el raro, pero Oseas, ajá. Oseas 2, 11, 15. El siguiente, Lamentaciones, el libro de Lamentaciones. Lamentaciones, solo escuchen el nombre que tiene, Lamentaciones. 2, 5 al 6. Lamentaciones 2, 5 al 6. Isaías 1, 11, 13. Isaías 11, 13. Estos son del Antiguo Testamento para que usted vea que ahí estaba profetizado que Dios ya iba a cambiar el sábado a otro día, que Dios aborrecía ese día. Isaías 1, 11 al 13. También hasta hay otra cita que es Colosenses 2, 16, que nadie lo venga a perturbar, dice, por cuestiones de comida o bebida o sábado. ¿Se acuerda? Colosenses 2, 16. ¿Y eso va a venir en el examen? ¿Eso viene en el examen? No, ese Hechos 27. Sí, no, ese es ese creo que era de los animales puros y puros. La cita bíblica del examen es Hechos 27. Esa la vamos a leer, hermano, me la busca, por favor. Hechos 27, la cita del examen, Hechos 27. Colosenses 2:16. Esa cita me da risa a mí porque yo tengo un amigo por ahí del trabajo que es de testigo de Jehová. Y una vez, supuestamente ellos no comen carne porque tiene sangre, ¿no? Y una vez fuimos a comer y fuimos al restaurante a comer hamburguesa. Y lo quedo viendo y le digo yo, ¿sabes qué dice Colosenses 2:16? Y me dice, no, que nadie los venga a criticar por las cuestiones de comida o bebida, así que comamos, le digo, no hay problema. No pasa nada. Hechos 27.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana ¿Qué dice? El primer día de la semana. nos hallábamos reunidos para la fracción del pan. ¿Para qué? Eucaristía. ¿Saben qué significa Eucaristía, no? Fracción del pan. El primer día. Cristo resucitó el domingo y nosotros celebramos el día. ¿En dónde está eso? Apocalipsis 1:10. El día del Señor. Para que usted lo tenga, anótelo ahí. El día del Señor es Apocalipsis 1:10 porque ya lo vamos terminando, no mucho tiempo. Continuemos. Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Ahí está. Nosotros no la vamos a alargar hasta medianoche y hasta las 9, nomás la vamos a tener. Para San Pablo sí se alargó la medianoche, pero nosotros no tenemos hasta la medianoche, estamos hasta ahorita. Entonces, anótese otra cita bíblica ahí para que usted la tenga, Juan 20:19, donde se acuerda cuando Jesucristo se le apareció ahí una señora chismosa ahí que fueron a contarle. Juan 20:19, Mateo 28:1, el primer día, ahí va a encontrar usted el primer día. Mateo 28:1, Primera de Corintios 16:2, donde dice que cada domingo colectaba la colecta. Primera de Corintios 16:2. Hermano, me busca la última cita, por favor. Primera de Corintios 16:2. Esta última cita está buena, para que Hebreos 4:8, donde dice que el Señor cambia a otro día. Y ese otro día es el domingo, que es Hebreos 4:8. Primera de Corintios 16:2. En Hebreos 4:8, donde dice que Dios cambia a otro día, y ahí usted le pone Apocalipsis 1:10. Hebreos 4:8, me busca, hermano. Ya. Hebreos capítulo 4, versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el descanso. Escuche bien, Josué está hablando del Antiguo Testamento, le había dado el descanso, está hablando de un día de descanso. ¿Qué pasaría? Continúa. No se hablaría más tarde de otro día. ¿Qué se dice? Que si aquel había sido bueno, no se habría hablado de otro día. ¿De qué otro día estamos hablando? Del domingo, primer día de la semana. ¿Y cuál es el día? El día del Señor. En Apocalipsis 1:10, cuando dice San Juan cayó en éxtasis en el día del Señor, que traducido al español es domingo. Entonces hasta ahí lo vamos a dejar porque ya el tiempo se nos terminó. Gracias y que Dios los bendiga y pues